Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Este es Luis Alberto Jovel desde Australia, trayéndole a ustedes un invitado muy especial, eh, a don Eliseo Vila. El, no sé, hermano, si es director, presidente. Actualmente soy presidente. Fui director hasta el año 2006, en el que me tuve que retirar por motivos de salud. Actualmente el director es Alfonso Triviño, pero yo sigo presidente de la Junta Rectora o Patronato de CLIE. Bueno, entonces ahora ya estamos más claros en su rol dentro de CLI. Así que en esta entrevista vamos a saber de la historia de CLI. Vamos también a hablar un poco de este libro, El Tesoro de David, que esto también es algo que don Eliseo hace años, décadas atrás me dijo: Luis, no lo critiques, tú no has visto lo que está en ese libro, cuando vi el primer tomo, ¿se acuerda? Sí, Me me acuerdo. acuerdo. Me acuerdo de esto que tuvimos este contacto que usted, hoy hablaremos de eso. Sí, y también antes de pasar al aire estamos haciendo recuerdos cuando la primera vez que interactuamos. Entendí perfectamente, Luis, lo que usted quiere decir, y hoy explicaremos eso. No es un comentario analítico, crítico, académico, es otro tipo de comentario, pero es un gran comentario. Sí, lo que me gustó y la idea, para que todos sepan por qué lo estoy haciendo 12 horas antes, la idea es de que yo iba a hacer este video en 10 horas y ahora en la noche, a este mismo momento, iba a hacer un unboxing, una reseña, así que la voy a tener que hacer después. Pero la última sección de este libro, hermano, me convenció que hay que tener los otros 2 tomos. Y así que en mi unboxing lo voy a hablar eso, pero hay que tener los otros 2 tomos. Es prácticamente obligado tener los otros 2 tomos. Pero bueno, nos pudiera dar una breve introducción de usted, don Eliseo. Yo siempre le he dicho don Eliseo porque toda la gente que yo conozco le he dicho don Eliseo, así que así le prefiero decirle, hermano, si no le molesta. Bueno, no, ningún problema. Yo soy Eliseo, soy hijo de conocido escritor y pastor español Samuel Vila, después hablaremos de eso. Soy académicamente, pues soy economista y licenciado en teología y he ocupado diversos cargos como economista en una empresa privada. Fui presidente de la Comisión de Comercio Internacional de la patronal catalana en Barcelona, España, y cuando mi padre partió para estar con el Señor en el 92, pues pasé a ocupar la presidencia de la dirección de CLIE, que ocupé hasta el 2006, cuando fui relevado por Alfonso Triviño, y actualmente pues ocupo la presidencia de la Junta Rectora o Patronato, que es CLIE. Luego en las preguntas explicaré más exactamente cómo está compuesto CLIE, cómo se gobierna. Bueno, entonces entremos a las preguntas. La primera es, CLIE cumplió 100 años y acaba de publicar una nueva edición de una obra monumental como, aquí está, El Tesoro de David. ¿Cómo se cruzan estos 2 hitos en su historia personal y en la historia editorial? ¿Qué representa para usted este libro o la culminación de este libro? Porque son 3 tomos. Son 3 tomos exactamente, y por eso, en realidad, en el año del centenario, que fue el año pasado, 2024, en realidad lo que publicamos fue el 3er tomo de la obra. Pero el proceso de publicación y edición de la obra completa del Tesoro de David ha tomado casi 20 años. Yo comencé a trabajar en este proyecto en el 2006, cuando, como he dicho antes, por motivo de salud, tuve que retirarme del día a día de la dirección de CLIE, pasando el testigo a Alfonso Triviño, el actual director, y entonces tomé la decisión de dedicar mi tiempo, el tiempo que me quedara libre, a cumplir, a hacer realidad lo que había sido un sueño de mi papá. Una versión completa en español de la opus magna del que había sido su admirado mentor Carlos Espocho. Entonces, puedo decirle que el tomo 1, con los primeros 61 salmos básicos, los más conocidos y más comentados, salió a la luz en el 2015. El tomo 2, con los salmos complementarios
hasta el Salmo 70, no incluidos en el tomo 1, y el Salmo 119 salió a la luz en el 2020 y el tomo 3, completando la obra, vio la luz a finales del 2024. Por tanto, ha sido un proceso de 20 años, largos 20 años. Spurgeon estuvo 20 años en compilar la obra y yo he pasado otros 20 en hacer una versión ampliada, porque es ampliada y actualizada en español. ¿Cómo se cruzan los hitos de Clie, mi papá y yo con el Tesoro de David y con Spurgeon? Mire, mi papá nació en el nordeste de España, en Cataluña, a comienzos del siglo XX, en 1902. Era el heredero de una próspera familia de comerciantes judíos de origen sefardí, que a mediados del siglo XIX había entrado en contacto con misioneros ingleses y adoptado la fe cristiana evangélica. Mi papá decidió dedicar su vida al ministerio y tuvo el privilegio de cursar estudios en el Colegio de Predicadores fundado por Spurgeon, bajo la tutoría de uno de los discípulos directos de Spurgeon. De ahí la admiración que tenía mi papá, se lo puede imaginar, por el príncipe de los predicadores. Entonces, cuando regresó a España, en 1924, inició una iglesia en la ciudad de Tarrasa, una de las más prósperas en España, y a la vez puso en marcha la editorial Clie, hace ahora 100 años, con la idea de que los pastores y líderes de habla hispana pudieran disponer de la misma riqueza de herramientas para el estudio de la palabra que él había descubierto que existían en inglés. Su primer libro, que escribió él mismo, no sé si usted ha oído hablar de él, fue A las fuentes del cristianismo. Y a lo largo de su vida inició en España 50 iglesias evangélicas repartidas por toda España en época de intolerancia y persecución. Escribió más de 50 libros que siguen siendo bestsellers en el ámbito de la literatura cristiana evangélica en español. Pero su sueño siempre fue el de poder publicar en español la opus magna de Spurgeon, el macro comentario de Spurgeon a los Salmos, que usted sabe que se titula en inglés The Treasure of David, el Tesoro de David, que es el mismo título en español. Pero debido a la situación de intolerancia religiosa que vivía España y persecución del pueblo evangélico, en aquella época, puedes imaginar, Luis, que la traducción y publicación entonces de los 6 tomos de más de 800 páginas de la edición original del Tesoro de David era imposible. Entonces, ¿qué hizo? Publicó 2 tomos, que no sé si nunca los has llegado a ver, 2 tomos que eran un pequeño resumen con extracto de cada uno de los salmos del Tesoro de David, que tuvo muy buena aceptación. Pero su sueño seguía siendo que el pueblo cristiano de habla hispana contara con una traducción completa. Y lo siguió siendo hasta el día que el Señor lo llamó a su presencia en 1992. Entonces yo decidí hacer mío este sueño y, confiando de que el Señor me concedería vida suficiente, traté de convertirlo en realidad. Y gracias al Señor así ha sido. Cabe decir, pues, Luis, que la biografía de mi papá, la historia de Clie y la mía personal enlazan y guardan una relación muy directa con Spurgeon y con el Tesoro de David desde sus mismos orígenes. Interesante también lo que usted dice de su papá, de su origen. De parte de mi abuela somos, bueno, siempre mi abuela, somos ladinos. Y eso para mí, yo no sabía esto, yo no sabía lo que usted me acaba de decir. Sí, eran judíos sefardíes y eran lo que en aquella época en España llamaban marranos. Eran sí, judíos marranos.
marranos, judíos conversos que aceptaron el catolicismo forzados de mala gana por no tener que abandonar España, pero seguían sus costumbres y eran ideas liberales. Entonces, cuando los misioneros metodistas fundaron en el pueblo donde ellos estaban, en Rubí, un colegio protestante, decidieron llevar a los niños en el año 1850 ya al colegio protestante. Y a partir de aquí, pues la familia acabó por aceptar totalmente la fe cristiana evangélica. Se hizo como un evangelismo, me acuerdo la historia que nos ¿Perdón? contaba. Se hizo como un evangelismo cuando se llevaban a los niños a la escuela. Sí. Cuando mis cuando mis abuelos empezaron a ir a la escuela metodista, en realidad ellos todavía eran católicos y de ideología judía. Se convirtieron a la fe evangélica a través de la escuela. Exacto. Mire, y una cosa, yo en el 87, mi primer libro que leí de Clie fue de Spurgeon, Discursos a mis estudiantes. Me acuerdo que en mi iglesia era una iglesia pentecostal que estaba yendo, y eso fue lo primero que leí de Clie, y sí que me gustó y ahí aprendí. Correcto. Sí, Y ha publicado casi todos los libros de Spurgeon. Bueno, la segunda pregunta es, Spurgeon escribió mucho, pero esta obra fue especial para él. ¿Qué lugar tuvo el Tesoro de David en su vida y ministerio? ¿Y por qué cree que sigue teniendo valor para la iglesia del siglo XXI? ¿Por qué la decisión de seguir traduciendo y publicando para el mundo evangélico hispano? Bueno, Luis, esto de que Spurgeon escribió mucho depende de cómo se mire. Lo que se dice propiamente escribir, la verdad es que no escribió tanto si lo comparamos con algunos de sus antecesores o contemporáneos. Pues aparte del Tesoro de David, que fue su obra magna, un macro comentario de los Salmos que recoge las exposiciones de Spurgeon a los Salmos y además la transcripción de comentarios de otros expositores desde los padres de la Iglesia hasta su propia época. Pero aparte de esta que fue su obra magna, lo que puede llamarse propiamente libros escritos por Spurgeon no son tantos. Los más conocidos son el que usted ha citado, Discursos a mis estudiantes, Todo de gracia, Pescadores de hombres, unos cuantos devocionales, lecturas matutinas, lecturas vespertinas, el libro de cheques del Banco de la Fe, su autobiografía que publicó en 2 tomos. Y aparte de eso, Spurgeon solamente recopiló un himnario con diversos himnos, algunos escritos por él mismo, porque Spurgeon era poeta y escribía himnos, y lo demás fueron artículos sobre diversos temas y asuntos que se publicaron como folletos o como opúsculos que no pueden considerarse propiamente como libros, pues son libros de 25 o 30 páginas, ¿no? Pero de lo que sí no hay duda es que Spurgeon fue un prolífico predicador. Y afortunadamente la mayor parte de sus sermones fueron transcritos y publicados en lo que se conoce como la Spurgeon Sermon Library, que son nada menos que 63 volúmenes de sermones con más de 50 sermones cada uno. En total, 3.563 sermones. Los sermones de Spurgeon comenzaron a publicarse semanalmente en forma de folleto. Cada semana se publicaba el folleto con el sermón de Spurgeon en algo que llamaban el penny pulpit, porque se vendía por un penique. Empezaron a publicarse en 1854, cuando Spurgeon pasó a ocupar el púlpito de la iglesia Park Avenue en Londres. Y sí, en este sentido, cabe decir que Spurgeon fue un prolífico autor, pero no de obras escritas propiamente por él, sino un prolífico autor por la transcripción de sus predicaciones. Y usted me ha preguntado también por qué creo que Spurgeon, la obra de Spurgeon, El Tesoro de David, tiene valor para la Iglesia del siglo XXI.
Bueno, como usted sabe, Luis, Spurgeon carecía prácticamente de formación académica. Spurgeon era autodidacta y se formó leyendo libros. Se dice que leía 6 libros cada semana. Lo que sí tenía era una memoria descomunal y una capacidad de síntesis fuera de lo corriente. Por tanto, yo diría que Spurgeon nunca pretendió entrar en el debate académico. Sus sermones eran de carácter expositivo, evangelístico y devocional, pero eran sermones con una elocuencia fuera de lo común. Por tanto, tanto mi papá como yo, y incluye todo el equipo, creemos que el material de Spurgeon sigue siendo relevante para la Iglesia del siglo XXI. Porque la exposición devocional no ha cambiado tanto. Podemos hablar de cambios y de avances en el ámbito académico-teológico, por supuesto, y en el ámbito exegético-crítico, pero eso no quita que las exposiciones devocionales de Spurgeon siguen siendo tan hermosas, tan edificantes y relevantes para un lector del siglo XXI como lo eran en el siglo XIX para sus oyentes en el Surrey Music Hall o en el Metropolitan Tabernacle. En el caso concreto del Tesoro de David, que me ha preguntado, además, como ya he apuntado, es importante señalar que es una obra singular de unas características únicas. Porque, como he dicho, Spurgeon no se limitó a sus propias exposiciones devocionales de los Salmos, sino que con la ayuda de su secretario John Keys revisó miles y miles de libros. Todo lo que pudo encontrar sobre los Salmos en las grandes bibliotecas de Londres de aquella época. La del Museo Británico, que era la principal, la de Westminster Abbey y otras importantes. Y lo que hizo fue transcribir en el Tesoro de David todo aquello que consideró relevante. En la obra original en inglés del Tesoro de David hay cerca de 1.500 autores transcritos y citados, párrafos enteros y páginas procedentes de otros libros. En la versión española ampliada y actualizada hay cerca de 2.000, porque lógicamente la amplié hasta el siglo XX. Por tanto, el Tesoro de David no se limita a ser una exposición devocional de Carlos Spurgeon a los Salmos. Es una recopilación de hermenéutica histórica sobre los Salmos que va desde el siglo II al siglo XX. Una auténtica joya de la literatura cristiana que por su naturaleza yo considero absolutamente relevante para el siglo XXI. Sí, y eso tiene razón. Y por eso te estaba diciendo que antes de que saliéramos al aire estaba viendo yo la última parte del libro y eso es lo que me fijé, que llegaron al siglo XX y mencionan a Mowinckel y gente de esa estatura. Hay comentaristas como Alfred Kraus, que es uno de los mejores en los Salmos, a Luis Alonso Chequeo. Yo creo que a nivel exegético interpretativo la obra del Tesoro de David en español tiene su valor. Muy bien, no, y sí, como usted dice, es un ejercicio para ver cómo devocionalmente y también de una forma de estudio, digamos, yo estaba leyendo el Salmo 82 porque para mí es bien, bien importante es algo, entonces estaba viendo cómo Spurgeon y los otros escritores hablan bastante acerca de los dioses y cómo cada quien va viéndolo a través de las edades. Entonces, y eso es lo que voy a hablar yo en mi reseña del libro, específicamente para ese salmo. Es hermenéutica histórica. Ves el mismo salmo, el mismo versículo de un salmo, cómo se ha ido interpretando por autores diferentes a través de los distintos siglos y de las distintas épocas. Eso es muy importante. Sí, eso. Bueno, la siguiente pregunta es, hay un documental en YouTube sobre los 100 años de CLIE donde se cuenta parte de la historia. Como presidente de CLIE e hijo de su fundador,
conoce como pocos el mundo editorial, pastoral y eclesial. ¿Qué desafíos enfrentó CLIE para mantenerse fiel a su misión? Esa es una pregunta. Y la otra es, ¿y cuáles son los retos que ve hoy para dialogar con la cultura y la iglesia contemporánea? Bueno, pues retos. A ver, en época de mi papá, como antes lo he Mm, mencionado, el principal reto fue subsistir en un entorno de intolerancia religiosa en España durante la dictadura del general Franco. Desde sus inicios, en 1924, CUIE ha mantenido su labor de publicación de libros ininterrumpidamente. En ningún momento ha dejado de trabajar. Y eso es mucho decir, Luis, porque superar una guerra civil, una guerra mundial y mm. 40 años de persecución trabajando en la clandestinidad, eso es totalmente imposible de no haber contado con la ayuda y con la protección de Dios. Los años en clandestinidad imprimiendo libros de noche, en talleres de impresores amigos, escondiéndolos en casas particulares. Alfonso Triviño me enseñó una vez en una llamada que tuvimos, me enseñó cuando esa antigua imprenta que tenían, ustedes la tienen Claro, ahí me la enseñó, claro, guau, dije. claro, claro. Fueron años muy difíciles y muy duros, Luis. Mi mamá me contaba que escondían los manuscritos y las planchas de los libros en el Mm, colchón de mi cuna. Yo tenía meses para evitar que la policía, que realizaba continuos registros en casa, se los llevara. Fueron años tremendos. Fue después de la muerte de Franco, a partir del año 1978, 40 años después, que ya con la nueva Constitución española en plena libertad religiosa, CUIE se expandió y puso sus propios talleres de imprenta, y a partir de esta época, Luis, los desafíos fueron distintos, pero no mm, menores, mm, porque como usted sabe muy bien, porque usted siempre habla de este tema, cesó el fuego amigo, pero cesó el fuego enemigo, pero mm, tuvimos que enfrentarnos al fuego amigo, que es peor, sí, a críticas de todos los tipos, incluso boicots promovidos en Internet, usted lo sabe, por ujú, personas incapaces de entender que CUIE no es una editorial denominacional, Luis, y por tanto ujú, CUIE no publica exclusivamente libros de unas posturas teológicas y doctrinales determinadas. No, mi papá la fundó con el propósito de servir a todo el pueblo cristiano en general, a todas las denominaciones, sin barreras ni doctrinales ni barreras denominacionales. Actualmente CUIE, como mencionaba, funciona como una entidad religiosa no lucrativa dirigida por un patronato o junta rectora, que como he dicho me honra presidir, me honra ocupar la presidencia, donde están en el patronato, en la junta de CUIE, están representados los principales grupos denominacionales evangélicos establecidos en España. Desde la Iglesia Anglicana, el obispo de la Iglesia Anglicana en España se sienta a mi derecha, y a la izquierda tengo un expresidente de las Asambleas de Dios, y la mesa se llena con gente de bautistas, asambleas de hermanos, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, nuestra confesión no es otra que el credo apostólico. No mm, vamos más allá. No podríamos ir doctrinalmente más allá, no nos pondríamos de acuerdo. Pero hemos aprendido, Luis, en CUIE a trabajar juntos, eliminando los criterios personales y las censuras doctrinales y denominacionales. Entendemos que el autor es libre de expresar aquello que él considere relevante, siempre que sea argumentado y desde una perspectiva académica. Y si entendemos que un autor aporta algo relevante o innovador que vale la pena académicamente que el pueblo evangélico lo conozca, no tenemos problemas en publicarlo, aunque no sea a gusto de todos. Yo puedo decirle que a veces Alfonso Triviño presenta un libro
Y uno aplaude y el otro dice, no, ese libro no vale nada. Pero finalmente entendemos que tenemos que publicar para todos. Mm. Me ha Es bien dicho, difícil en esta atmósfera tan segregada y que hay una libertad casi, ahora en España, plena de culto, que personas y estoy hablando también de latinoamericanos, pero personas que vienen de afuera del país y quieren imponer una dictadura prácticamente religiosa, que solamente esta clase de cosas queremos que se publiquen, eh, y no tomar en cuenta lo que usted, su papá y muchos de los españoles evangélicos protestantes sufrieron bajo la dictadura, y querer imponer otra dictadura de otro ángulo, no se vale. a ver, yo no voy a mencionar nombres, Luis, porque no estoy para mencionar ni nombres, pero el tema del boicot de Cuilla usted lo conoce muy bien. Yo luché en contra de eso. Luché en contra de eso. Por eso usted me ha dicho que cuáles son los retos actuales. Pues mire, sobre los retos actuales, yo no sé si usted tiene un ejemplar, imagino que sí, de la Biblia patrística, Sí. publicada por Cuilla. Pues mire, yo en mi prólogo de la Biblia patrística, yo creo que explico muy claramente, se publicó con motivo centenario, el gran reto actual que yo creo que tiene el cristianismo evangélico. Y para mí es superar su crisis de identidad. El mundo cristiano evangélico tiene una crisis de identidad, superar los enfrentamientos denominacionales, las descalificaciones y luchas fratricidas. Y pienso que la única vía para conseguirlo es, como decía mi padre en el primer libro que publicó, regresar a las fuentes del cristianismo. El cristianismo evangélico, yo creo que su gran problema es que algunos han dicho, usted sabe que se ha afirmado que no tienen raíces históricas, que ellos enlazan directamente con los apóstoles. Bueno, afirmar esto es una barbaridad, como usted sabe. El cristianismo evangélico tiene que conocer mejor sus raíces históricas y a partir de ello distinguir más adecuadamente y más propiamente entre lo que son verdaderos fundamentos teológicos y lo que son meras cuestiones éticas y cuestiones doctrinales opinables. Aquí es donde está el problema. Y eso implica elevar el nivel de formación académica. Los jóvenes universitarios cristianos no pueden, Luis, seguir atascados en interpretaciones literales que son insostenibles. Necesitan respuestas coherentes. El papel de la mujer en la sociedad y en la iglesia, los abusos de poder en la estructura eclesial, todos estos son temas y problemas, retos de hoy en día, estos y muchos otros similares, que la iglesia del siglo XXI necesita enfrentar y necesita resolver. Este es el gran reto. Y en este aspecto me incluye, consideramos que nuestra misión es aportar literatura académica de calidad que ayude al pueblo cristiano a forjar opinión en estos aspectos, particularmente los pastores y líderes, a prepararse para poder abordar estos retos. Y en eso estamos, Luis. Y muchas veces que yo les digo que estos boicoteadores que están con la nueva yihad, veces también se oponen a un estudio serio de la Biblia, a un estudio agudo de las escrituras, solamente quieren algo superficial pero lo que usted me está diciendo ahorita, que la iglesia el día de hoy necesita responder a los retos del siglo XXI, igual como la iglesia, los reformadores, respondieron en el siglo XVI a sus retos. Exactamente, estamos igual. Pero los retos de ellos son diferentes a los retos de nosotros. Claro. Ok, bueno. La próxima pregunta es, muchos lectores no conocen todo el trabajo que hay detrás de una edición como esta. Estamos hablando de esto, pues del Tesoro de David. ¿Qué destacaría del proceso editorial de El Tesoro de David? ¿Qué decisiones se tomaron para que esta edición fuera fiel al original, pero también accesible y útil para la iglesia
de Habla Hispana hoy? Bueno, empezando de entrada por el proceso de traducción, porque me puedo decir que la traducción al español de textos religiosos, particularmente sermones de los siglos XVII al XIX, y traducirlos de manera comprensible para el lector del siglo XXI ha sido un trabajo arduo y difícil. Porque el problema que plantea la traducción de estos textos no es meramente el idioma, sino el contexto cultural. Pues en muchos casos una traducción literal, aunque gramaticalmente correcta, resulta absolutamente incomprensible para un lector del siglo XX. Tuvimos que recurrir forzosamente a una traducción dinámica, aunque con un absoluto cuidado de garantizar que en ningún momento estábamos traicionando el pensamiento original del autor. Y aún así, fue preciso recurrir a centenares de notas lingüísticas, que si usted tiene un tesoro de David podrá comprobarlo, y particularmente a notas explicativas aclarando conceptos y particularidades culturales. No se pueden traducir expresiones como el árbol de Tyburn o Bedlam, no se pueden traducir si no hay una... tiene que ser alguien que entienda la cultura inglesa de la época y saber qué querían decir con eso. No se puede traducir literalmente, hay que explicarlo con una nota para que el lector se pueda poner en el contexto. Para esto tuve, Luis, gracias a Dios, el privilegio de contar con la ayuda de mi hija Ana, que habiendo cursado sus estudios de filología clásica en la Universidad de Salamanca y también de literaturas comparadas, eso le fue muy útil en la Universidad de Granada, Ana fue mi brazo derecho en este particular. Entre ambos tratamos de lograr, dentro de lo posible, que el lector de habla hispana pueda escuchar, leer y escuchar a Spurgeon y particularmente a los escritores puritanos como si estuvieran hablando en el siglo XXI, como si estuvieran predicando en el siglo XXI, sin perder, eso sí, un ápice de fidelidad al estilo y pensamiento original del autor. Y creo que lo logramos. No hay obra humana perfecta. Y le digo que a veces cuando lo vuelvo a rever, siempre encuentro cosas que pienso que deberían mejorarse. Pero dentro de lo que cabe, tanto yo como mi hija Ana estamos muy satisfechos del trabajo realizado. Qué bien. Yo quisiera darle un ejemplo de qué difícil es traducir aún al inglés de hoy. Había un colombiano que vino y él me redactó una carta porque le quería dar él vino a estudiar inglés y quería redactarle una carta a sus profesores. Y él dijo, quiero dejar mi fingerprint en su memoria. Y yo le dije, fingerprint es la huella digital. Claro. Pero en español dice, quiero dejar una huella en su... Pero eso no existe, esa expresión no existe. En español se entiende, pero en inglés no existe esa, quiero dejar mi fingerprint, es dejar esto aquí en la cabeza de uno. Eso no existe esa expresión, pero en español la entendemos. Entonces le dije, no, quiero dejar una memoria, wanna leave a memory. Es otra palabra. Entonces, si ahora en el lenguaje actual tenemos que encontrar esa equivalencia de pensamiento, imagínense una cosa del siglo XVI, XVII. Del siglo XVII. Sí, es difícil, dificilísimo y yo creo que lo mismo con el texto bíblico, cuando uno lo traduce del griego al español o al inglés, en mi caso, que lo hago bastante, lo mismo es. Entonces se entiende eso. Y entonces, para que sea accesible a la gente, al pueblo de habla hispana, y más que nosotros también que hablamos, tenemos dichos tan diferentes. Hermano Eliseo, cuando yo conocí a mi esposa y la primera vez que fui a la casa ella es chilena, la primera vez que fui a la casa de los abuelos, yo oía palabras en español, pero yo no entendía lo que decían porque yo no conectaba ninguna palabra de lo que decían. Entonces, ese es otro gran desafío. Usted sabe que creo que en Chile una guagua es un bebé, ¿no? ¿Correcto? Sí, una guaguita, guagua. Y en la República Dominicana es un autobús. Exacto. Es así. Y también muchas cosas que yo digo en español como salvadoreño, mi esposa era una ofensa. Y muchas cosas que ellos dicen
Ellos a los jóvenes le dicen cabros, y en mi país es un insulto. Y cuando los salvadoreños, cuando venimos acá, y estos chilenos, qué mal hablados son. No, para ellos es lo que nosotros le decimos monos o bichos. Así Mire, que siempre decimos animales. usted es exégeta de la Biblia, Luis. Usted Mm, sabe que en la traducción de la Biblia no hay, se habla de traducciones literales, no hay traducciones mm, literales, porque la traducción literal del hebreo es imposible, no ujú. tendría sentido. Y incluso nuestra querida y venerada Reina Valera 1960, cuando la comparas con el hebreo, te das cuenta de que en muchísimos casos, especialmente en los salmos, lo que han hecho los traductores ha sido paráfrasis, porque no tenían otra forma de traducir. Exacto, por eso cuando sacan estas Biblias restauradas y todo eso, uno queda diciendo, bueno, ahí está el texto. Y muchas veces, y una crítica editorial, muchas veces esta gente que saca esta clase de Biblias, ellos no saben ni los idiomas originales y sacan estas Biblias que supuestamente están restaurando un texto. Bueno, nuestra próxima pregunta número 5 es, ¿vivimos tiempos de devocionales rápidos? Yo le llamo esos devocionales de microondas. Contenido breve y saturación digital. ¿Qué aporta una obra tan extensa como esta a una espiritualidad más profunda, bíblica y formativa? ¿Qué lugar puede ocupar en la vida devocional de hoy? Porque este libro es bien pesado, ¿verdad? Este libro, traerlo aquí a Australia, me iba a costar $170. Madre mía. Porque estoy tan lejos, pero es grande, extenso. El Salmo 82 empecé a hacerlo y estaba haciendo página tras página, tras página, tras página. Y dije, esta cosa es más largo la discusión que está incluido aquí del Salmo 82 que en muchos libros académicos. Y eso me impactó. Eso sí me impactó. Bueno, pida usted, hay una edición digital del Tesoro de David actualmente, creo que Mm, quizás pueda hablar con Alfonso sobre este tema, porque, ujú, mire, la edición española del Tesoro de David son 3 tomos, usted lo sabe, de más de 2.500 páginas cada uno. Es ujú, decir, estamos hablando de 7.500 páginas de comentario a los salmos. El Salmo 119 son 800 páginas de comentario y no paginitas de un libro, páginas a tamaño grande. Por tanto, tiene usted toda la razón, Luis. El Tesoro de David no es una obra para leerla en plan novela y menos en plan devocional, de comienzo al final. De hecho, tampoco los propios salmos están planteados para leerlos como una novela del principio al final. El Tesoro de David es una obra, decididamente, es una obra de referencia y consulta. Y por tanto, en la edición española, precisamente, no lo tenía la edición inglesa, hemos añadido una batería de índices que faciliten su utilización como obra de referencia y consulta. El Tesoro de David, la edición española, cuenta con seis índices distintos, de los que voy a mencionar solo 3. ujú, En primer lugar, el índice cronológico y alfabético de autores transcritos y citados, cronológico y alfabético, que constituye probablemente la recopilación más completa de autores que han comentado los salmos compilada hasta la fecha a lo largo de los siglos. Es una base de datos ujú, valiosísima para la investigación, pues permite estudios monográficos de los salmos basados en las transcripciones de un autor determinado. Permite un seguimiento global del enfoque hermenéutico de cada autor en los distintos salmos y aporta las claves para vocalizar con facilidad citas relevantes de grandes comentaristas en apoyo de trabajos académicos propios. Y eso sabe usted que es importante. ujú, En segundo lugar, tenemos el índice analítico, temático o ideológico de contenido. Un índice que agrupa por temas alfabéticamente lo expuesto por los distintos autores y comentaristas a lo largo de toda la obra, de las 7.500 páginas. Y con ello facilita al predicador el trabajo de ensamblar bosquejos temáticos y encontrar material para rellenarlos consultando lo dicho sobre este tema
en particular, por 2000 comentaristas y predicadores a lo largo de toda la historia. Empieza con la palabra o con el tópico aceite y va alfabéticamente hasta voluntad divina. Es un auténtico diccionario teológico histórico y en el índice hay una frase concreta de lo más importante dicho sobre el tema. Y por supuesto, para mí el más importante es el índice de citas y referencias bíblicas. Porque el Tesoro de David tiene 30.000 referencias bíblicas. Este índice recopila y clasifica por orden de los libros de la Biblia, desde Génesis 1.1 a Apocalipsis 22.21, las 30.000 referencias bíblicas de los 3 tomos de la obra. Es otra herramienta valiosísima para los predicadores, puesto que permite encontrar material expositivo sobre prácticamente cualquier versículo de la Biblia sobre el que desee predicar, y además por grandes predicadores a lo largo de la historia. El Tesoro de David como obra de referencia y de consulta es una herramienta excepcional. Por tanto, me preguntaba, creo, ¿qué lugar puede ocupar en la vida devocional de hoy? Aunque la aportación, si lo miramos como aportación de distintas reflexiones devocionales, la aportación del Tesoro de David es descomunal, y me consta que son muchas, fíjense, son muchas personas que lo utilizan, yo conozco, que lo utilizan como devocional, leyendo cada día un fragmento de un salmo o incluso abriendo al azar. Pero yo, como he dicho antes, la función básica del Tesoro de David no es propiamente devocional. Estamos trabajando en CLIE en seleccionar este material devocional y en presentarlo de una forma más accesible, en formatos y ediciones más adecuados a la función devocional, para que el pueblo cristiano pueda sacar de él el sentido máximo posible. Yo ahora mismo estoy trabajando en otro proyecto que es una Biblia de estudio a la luz de los Salmos, enlazando cada versículo de la Biblia desde Génesis 1 a Apocalipsis con su correspondiente en los Salmos. Porque usted sabe que, como decía Atanasio o Agustín o incluso Lutero, los Salmos son una Biblia en miniatura. Y ellos sostenían que cada versículo de la Biblia tiene su correspondiente en los Salmos. Ahora estoy trabajando en eso. Pero no, evidentemente la función básica del Tesoro de David no es como devocional, sino como ayuda para vos pastores en el comentario y exposición de los Salmos. Sí, yo estoy bastante interesado en lo que se le llama ahora el uso de la Biblia, y Gary Schnitger, él tiene su libro que se llama El uso del Antiguo Testamento, y yo creo que lo que usted está haciendo ahora con los Salmos es un nuevo enfoque que se está dando últimamente en los estudios bíblicos. Cómo la Biblia usa la Biblia, no solamente, es referencia, no, cómo ellos lo entendieron y cómo la están aplicando. Entonces, cómo lo entendieron en el Antiguo Testamento y cómo lo están aplicando en el Nuevo Testamento. Y ese es un nuevo enfoque que se está dando, que a mí me encanta eso, me encanta. Bueno, nuestra próxima pregunta es, ¿CLIE ha sido clave en la formación de generaciones de pastores y líderes en el mundo hispano? ¿Qué responsabilidad siente una editorial cuando el conocimiento teológico puede moldear la vida espiritual de miles de personas? ¿Cómo se discernió históricamente qué publicar y qué no? Porque esto siempre es yo a veces doy bastantes, con Alfonso, hemos hablado de este libro, pero se tiene que, no todo se puede publicar, se tiene que hacer una decisión, y yo creo que la cosa va por ahí, cómo se llega a esa decisión. Una pregunta, bueno, yo creo que parte de eso hemos contestado a lo largo de los desafíos, pero yo me puedo decir que, mire, a lo largo de los 100 años de historia de CLIE, nos hemos ido adaptando a lo que hemos considerado las necesidades más apremiantes del pueblo de Dios en cada momento, las necesidades de liderazgo cristiano en cada momento.
Mi padre comenzó escribiendo y publicando libros de apologética, pruebas tangibles de la existencia de Dios. ¿Por qué? Porque en tiempos de la República Española, 1924, cuando empezó a publicar, aquel era el problema. Como reacción al catolicismo impuesto durante la República, crecía el ateísmo. Y mi padre consideró que la necesidad más apremiante era defender la existencia de Dios. Y escribió libros como Fe y Razón, pruebas tangibles de la existencia de Dios, apologética basada en la famosa apologética inglesa de Paley, ¿no? Actualmente tenemos otros libros de apologética mucho más modernos. Por eso hemos dejado de publicar los libros de apologética de aquella época y tenemos actualmente otros libros de apologética que hablan del diseño inteligente, de otras cosas, libros como del doctor Antonio Cruz. Pero las necesidades van cambiando. Terminada la guerra civil, como antes he dicho, en época de intolerancia, lo que no había en España eran seminarios, estaban cerrados. Y lo esencial era la formación de jóvenes pastores para la predicación y para dirigir los cultos que se celebraban clandestinamente en casas particulares. ¿Y mi padre qué hizo? Adaptarse a las circunstancias. Escribió y publicó libros como Manual de Homilética, que seguro que lo conoce. Un libro que sigue siendo un bestseller. El manual sigue siendo el manual básico de homilética para todos, pastores y predicadores. Libros como 1000 bosquejos para predicadores, enciclopedias de anécdotas, libros que llenaban la necesidad de aquel momento. Y así ha sido sucesivamente hasta el día de hoy, donde en un contexto como el que tenemos hoy en día, de teólogos de Facebook, usted sabe que está lleno de teólogos de Facebook, que no han visto un seminario ni siquiera un instituto bíblico en su vida, teólogos, pero se ponen en Facebook a hacer teología. Expertos de crítica textual que nunca han pisado un seminario, que expertos de griego que nunca han... Bueno, en fin, es de no acabar. Así es, Luis. Y sermones preparados con inteligencia artificial. Yo creo que en el contexto actual lo que precisa el pueblo cristiano es materiales académicos que sirvan de referente para solventar lo que antes decía la crisis de identidad del pueblo cristiano y aportar respuestas coherentes a los problemas de nuestra sociedad en el siglo XXI. Y en ello estamos en CUIE. En los libros que publicamos, basta con echar un vistazo a nuestra página en internet y estamos publicando una revista teológica que usted conoce. Luis, conoce la revista de CUIE, Teología, ¿no? Sí, Dios hoy, o Teología hoy. Esperamos algún día contar con artículos suyos también. Gracias. Yo he escrito uno, yo escribí uno, pero parece que, bueno, después hablamos de eso, pero sí, cuando fue la presentación, me recuerdo, hace 3 años, o más, y que ya va a ser indexada, y eso es lo que... está indexada, está ya la revista indexada, sí. Bueno, entonces ya está, me dijeron ya está por estar indexada, entonces ya está con esa... Con ese nivel. Y una cosa que también, hermano, una cosa que ahorita cuando usted me está contando de su papá, ¿de dónde sacaba su papá tanta información? O sea, porque sí, yo entiendo que no había tanta literatura de habla hispana cuando su papá empezó a crear todo eso, entonces fue su formación en Spurgeon College que le ayudó mucho, pero ¿dónde sacaba toda la información? Bueno, él tenía una biblioteca de libros en inglés tremenda. Mi padre era un imitador de Spurgeon, era un lector brutal. No me diré que veía 6 libros cada semana, pero 3 posiblemente sí. Y yo conservo en la biblioteca de mi padre entera, y la biblioteca de mi padre que conservo tengo 12.000 volúmenes. Tiene la biblioteca de mi padre. Sí. 12.000 volúmenes. Estos hombres como Spurgeon o como mi padre se hacían leyendo. Leían, tenían memoria y tenían una capacidad de síntesis brutal. Y lo que leían lo aplicaban en sus publicaciones y en sus escritos. Y era una pasión que tenían, eso es lo que los movía.
lecturas. Una cosa le quería decir de que ahora que mencionó a Paley, también que fue uno de mis profesores de teología en Ridley College, Graham Cole, él hizo su doctorado en Paley, en la apología de Paley. O sea que sí, aún en los años 90, aún eso estaba, en el mundo del inglés, aún se estaba estudiando Paley. Era una apologética muy simple, pero en su momento sirvió y por eso tenemos que seguir avanzando y necesitamos libros para cada momento, porque en cada circunstancia, en cada momento, las necesidades del pueblo cristiano son distintas. Eso, uno tiene que ver la necesidad del pueblo de Dios en ese momento. Yo le digo una cosa, yo por ejemplo, hay una cosa que comparto para usted. Soy un admirador de N.T. Wright. Y he batallado hasta finalmente he conseguido que Clie haga la obra cumbre de N.T. Wright. ¡Oh! Sí. Ya sé que lo estamos. Alfonso me ha contado eso. Qué gloria a Dios. Gloria a Dios. Sí, estamos en ello, Luis, estamos en ello. Cuando salga eso, va a ser. Muchísimo para que esto sea así. Cuando salga lo que está hablando don Eliseo, eso va a ser por décadas, va a ser la introducción principal para el estudio del Nuevo Testamento. Eso va a ser lo obligado, la verdad. Ese ha sido uno de las aportaciones más grandes de él y Michael Bird. Los dos es algo que es de mucha importancia y el mundo de la hispana necesita ponerse. Uno de los principales, para no decir otra cosa, teólogos de nuestro siglo. N.T. Wright es magistral. Yo el primer libro que leí, el verdadero pensamiento de Pablo, que lo publicó Clie, vamos, a mí es que me encantó. Sí, y lo tremendo eso es que él todo lo hizo así pequeño, porque el libro es un libro pequeño, y después de ahí salieron los otros tomos gigantescos de su serie. Sí. Bueno, nuestra última pregunta es esto, y gracias por esa noticia. Esa es una bomba en este momento. Eso, dentro de un año, porque es una gran obra, hermano, es una obra bien extensa. Y la forma como se quiere dar también al pueblo hispano es bastante grande también. Bueno, Clie no es una entidad, como he dicho, es una entidad no lucrativa. Clie no está para ganar dinero. Los beneficios de la venta de los libros revierten en otros libros. Y si podemos publicar libros como este, que no va a ser para ganar dinero, esto es una inversión en favor del pueblo evangélico. Es precisamente por esto que mi padre fundó Clie, y en eso estamos, en aportar al pueblo evangélico material de calidad. Y lo puedo decir ahora también, esta es la introducción, en su tiempo también publicado por Clie, la introducción por Carson y Mu, pero ahora para este tiempo, la de Wright y Bird es el reemplazo de lo que en ese tiempo fue, en los 90, cuando yo estaba estudiando en esos tiempos. Esto es lo que ahora es lo que en el mundo de habla inglesa se considera como la mejor, la más completa, la más avanzada, etcétera. Qué noticia. Bueno, aquí estoy de nuevo. Aquí está de nuevo. Me estaba escribiendo a ver si conectábamos de nuevo o dejábamos aquí. No lo podemos seguir. Después yo edito este pedazo. Se cayó y un clic y se cayó. Y ahorita están preparando la fiesta para mañana. Mi hija cumple 27 años. Bueno, cumplió ya. No quiero quitarme tiempo. No, pero parece que están viendo algo también ellos, por eso es que pasó eso. Pero bueno, ya estamos y estamos aquí de nuevo. Bueno, lo que estamos hablando es de N.T. Wright, pero le iba a hacer la última pregunta. Sí, dígame. Para terminar, una mirada hacia adelante. ¿Qué sueña para los próximos 100 años de Clie? ¿Y qué le diría hoy a una nueva generación de líderes, lectores y editores que quieren seguir edificando la iglesia con herramientas como esta, que como usted dice, es una herramienta para estudiar cómo la iglesia, y esto es bien importante que ha mencionado este hermano, cómo la iglesia ha creído
o ha leído los salmos a través de los siglos, no solamente como mi denominación o mi tradición eclesiástica lo ha hecho, sino como todos los cristianos lo han hecho. Y para mí eso es bien importante. Eso. Mire, ¿qué me voy a decir? ¿Qué sueño para el futuro? El futuro, Luis, no está en nuestras manos. El futuro depende de los planes de Dios. Estoy seguro que si a mi papá me hubieran preguntado hace 100 años, cuando funde CUIE, qué sueña para los próximos 100 años, jamás habría imaginado ni en sus sueños más extraños lo que CUIE es hoy. Aunque sin duda, a ver, yo creo que el hecho de que el futuro esté en las manos de Dios no nos impide de soñar. Y pienso que nuestro deber es hacerlo, sentando las bases en aquello que de nosotros depende, para que estos sueños puedan hacerse realidad. Pienso que estamos viviendo en un mundo mucho más complejo, Luis, y usted lo sabe, de lo que hemos comentado algunas cosas, un mundo más complejo de lo que vivieron Spurgeon en el siglo XIX y de lo que vivió mi padre a lo largo del siglo XX. A lo largo de los últimos 50 años, las tecnologías de la comunicación han avanzado 10 veces más que en los 500 anteriores. Y esto implica un reto enorme, ya que estamos padeciendo las consecuencias, ya hemos empezado a padecerlas. Pues actualmente cualquier viento de doctrina, como diría el apóstol, y antes hablábamos, ahora tiene una palestra ilimitada para difundirse exponencialmente. Y ello nos obliga a ser cada vez más cautos y más vigilantes, a cribar las ideas y confrontarlas. Pienso que el texto de Efesios 4:14 adquiere en nuestra aldea global actual una relevancia aún mucho mayor de la que tenía en realidad cuando el apóstol lo escribió. En el contexto actual, pienso que el papel de la labor formativa académica es esencial. Y en ello incluso no solo incluyo a universidades y seminarios, sino también que incluyo a escritores y editores cristianos. Su labor es fundamental. La misión de los creadores de contenidos es aportar materiales de calidad. Antes hablábamos del libro de Wright, que sirvan de referente para el pueblo cristiano. Y la misión de líderes y de lectores en general es utilizarlos y es formarse, que lean, que se formen, que estudien, tratando de evitar comportarse, como dice el apóstol, como niños zarandeados por las olas y llevados a la deriva por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Y eso es lo que estamos viviendo en nuestra aldea global de las redes sociales. En este contexto, Luis, mi sueño es que CUIE pueda seguir otros 100 años llevando a cabo esta función formativa. Aunque yo ya no estaré, puedo decirme que CUIE cuenta en estos momentos con un equipo excelente. Y estoy convencido de que si este equipo pone el esfuerzo necesario, y sé que lo hará, con la ayuda y la bendición de Dios, puede conseguirlo y seguir 100 años más. Este es mi sueño, Luis. Gracias. Sí, y teología hoy es aquí lo tenía, cuando me levanté para ver el módem lo hubiera agarrado, pero teología hoy es una prueba del compromiso de CLIE para que pueda ser un referente académico de pensamiento filosófico y seguir ese legado. Pues en ello estamos. En ello. Yo solamente, si me da unos 5, 8 minutos, ha habido Israel Jara, ha estado preguntando buenas preguntas, pero yo no las he pasado porque he querido terminar con las preguntas, pero si no le molesta, le puedo pasar unas preguntas de... Dígame, Dice aquí,
Y aquí, ¿cómo se llama? Aquí, esta es una pregunta bien personal. Yo creo que la diferencia CLIE de las otras editoriales cristianas, y ahí dice unas cuantas, ahí las puede leer usted. Sí, eso siempre me preguntan a mí, entonces ahora mejor que se lo pregunten a usted, si usted puede decir No, cuál es la diferencia de CLIE. yo creo que las diferencias de otras editoriales cristianas, creo que lo has explicado. Una de las principales es de que es absolutamente independiente. No tiene ninguna vinculación confesional ni denominacional. Ni por vínculos denominacionales, ni siquiera por vínculos económicos. Es absolutamente independiente y ello nos da una libertad a la hora de discernir lo que queremos publicar que otras editoriales no tienen. Y por eso es que cuando los que quieren boicotear reclaman que CLIE tiene que hacer algo y ahí es donde la cosa de que ustedes no están obligados a hacer eso. Y me gustó lo que usted dijo. Ustedes, CLIE, lo que quieren seguir es el credo, no necesariamente una confesión específica de fe. El credo apostólico. A ver, si a nosotros nos viene un autor que atenta contra los principios del credo apostólico, le diremos, mire usted, si me viene un autor y me dice que Jesús no va a regresar, que no hay segunda venida, le diré, mire, búsquese otra editorial porque incluye en esto, no estamos de acuerdo. Ahora, si nos dice si esta segunda venida será premilenial, postmilenial, amilenial, en eso no entramos. El autor es libre de expresar su opinión. Si me dice que el bautismo debe ser por inmersión o por aspersión, mire, yo tengo mi propio punto de vista, pero usted es libre de expresar en cuya lo que usted crea conveniente. Qué bueno que dice eso, para que así quizás otros escritores o aspirantes a escritores puedan acercarse a CLIE y poder ver que se puede publicar. Israel sigue con su pregunta, y Israel, esta es una pregunta que yo también quiero saber. Dice, don Eliseo, ¿continuarán con la traducción de los diccionarios de IBP, del IBP, no, ahí le puso VIP, pero IBP, que faltan como el diccionario de Jesús y los evangelios? Está el diccionario de Pablo y sus cartas, hermano, traduzcan ese es buenísimo, lo tengo en inglés, pero quiero en español yo. Yo creo que sí. Tengo a Alfonso Triviño un poco desanimado con el tema por el problema de la baja demanda que las ediciones que se han hecho han tenido. Esperábamos que tendrían mucha más aceptación y más demanda, pero yo soy el primero que digo que una vez comenzamos la colección hay que acabarla y no me puedo prometer cuándo, tomará su tiempo, y ya le digo porque hemos tenido este problema de que la demanda ha sido muy pobre y hemos tenido que dar prioridad a otras cosas, pero la idea es de terminarla y de acabarla así. Y quiero decirles que tanto la edición, porque son 2 ediciones de habla inglesa, está la del Antiguo Testamento y la del Nuevo Testamento. Ahí la nata de la erudición mundial escribe. O sea, que el que está escribiendo cada entrada de ahí es experto mundial del tema. Claro. Y de habla hispana necesitamos oír todo eso. No solamente son de habla inglesa ahora, también son alemanes, europeos, africanos, de todos lados están escribiendo. Pues mire, Luis, me voy a pedir un favor. Usted está en contacto con Alfonso Triviño, hable con él también y presiónele, a ver si presionándome usted conseguimos que vayan adelante. Bueno, ok, entonces ya le voy aquí en WhatsApp le voy a mandar ya a comer. Y se me olvidó, escriban al director de CLIE, Alfonso Triviño, pidiéndole de que CLIE tiene que terminar esta colección y tiene que sacar estos libros. Mi apoyo como presidente lo tienen. Gracias. Porque estos son los libros que van a hacer el cambio a largo plazo. Es que a largo plazo, yo sé que todos quieren que sea algo, pero de la noche a la mañana, pero haciendo esto, la bibliografía también, y una cosa que CLIE hace es que yo he visto que en algunos libros hasta ponen una sección de libros de habla hispana para que el que no sabe inglés pueda ir también a estudiar ahí, a leer. Una cosa más que tiene aquí, dice, los sustitutos de ustedes, ¿quiénes? Bueno, ya lo dijo, Eliseo Alfonso Rupero, ya también las características
Y para la traducción e impresión de libros, yo no sé, cuando dice impresión de libros, no sé si está diciendo que si son tapa dura o tapa blanda, pero esto yo creo que esto ya se respondió. Y bueno, la otra no. Ha venido a sustituir a Alfonso Ropero, Alfonso Ropero se jubiló ahora, el año pasado, creo, ha sido Lucas Magnin, eso que ha ocupado en CLIE la posición que tenía Alfonso Ropero. Por eso, ahí está, confía en la juventud actual para elegir para qué libro seleccionar que realmente sirva a la iglesia. Y esto ya también. Los libros se seleccionan por un equipo de redacción y luego pasan el filtro del patronato de la Junta Rectora, ¿no? Indiscutiblemente. Pero quien está en estos momentos a cargo de la sección editorial es Lucas Magnin. Yo solamente quería, y también para quizás presionar un poco más, como usted dijo, pero quiero enseñar algo. Este es el libro que estaba usted mencionando anteriormente con respecto a... Sí. Entonces, este libro de habla hispana, el otro que tenía, ¿dónde lo tengo? De la introducción al Nuevo Testamento. ¿Dónde lo tengo? Aquí está. Yo me acuerdo que lo tenía por aquí. Aquí está. Compren. Mientras no está ese, cómprense este. Este es un buen libro también, sí. Uno de los... Esta es la segunda edición. En la primera edición estaba también Leon Morris. ¿Se acuerda que también Leon Morris fue director y yo lo conocí personalmente, pero nunca tuve clases con él, pero sí nos enseñó unas cuantas clases así. Pero esta es la segunda edición, la introducción al Nuevo Testamento de Carson, Douglas Moo. Mientras este no esté disponible, cómprense este. Pero para terminar, este libro, yo ahora lo estaba revisando, cuando yo recibí su email, yo me fijé de que de verdad que se necesita tener los otros 2 volúmenes para hallarle, no sentido, pero hallarle gusto a la lectura. Porque está haciendo referencia a lo que usted dice, las últimas páginas, que son más de 100 páginas, tiene referencias y siempre está mandando a los otros libros. Además, se habrá fijado, Luis, que en todos los artículos que la edición original en inglés no lo tenía, junto con el artículo transcrito, hemos puesto la obra en inglés de donde procede, que esto no lo tenía la edición original de Spurgeon. Y esto es muy útil porque es una fuente importante de información, saber de qué obra procede cada artículo transcrito. Exacto. Y yo creo... yo tomo la crítica que le hice años atrás, me la tomo de vuelta. Me acuerdo cuando usted me puso eso en Facebook. No, Luis, no digas eso. Y vas a ver cómo es la obra. Y en realidad, como le dije, mañana voy a hacer la reseña, me voy a levantar más temprano y voy a hacer la reseña antes de hacer el barbecue para mi hija, pero voy a hacer la reseña y voy a mostrar cómo en el Salmo 82 va tratando el libro, va tratando el Salmo 82 y también cómo lo de atrás del libro. Si ustedes están interesados en comprar este libro, pues en las notas del video está para CLIE y para Amazon. Ajá. Así que pueden ir y van a ir a ver ahí. Bueno, don Eliseo, mire, esto sí ha sido bastante historia. He descubierto algo bien interesante de sus antecedentes. Me identifico más con usted aún ahora. Yo le dije a alguien que yo lo considero usted, ha sido mi santo patrón dentro de CLIE. Pues ya sabe, Luis, que me tiene como uno de sus admiradores. Gracias, muchas gracias, es un honor. Es usted valiente, ¿eh? Es usted valiente. Sí, pero a veces hay esta frase que creo que es una de estos tópicos de Facebook que circulan por ahí, que dice, alguien lo tenía que decir y se dijo. Sí. Bueno, se tenía que decir y Luis Joven lo dijo.
Aunque no le niego, hermano, que entre más adulto me estoy poniendo, ya tengo 52, estoy siendo un poco más selectivo en mis guerras. Pero sí, a veces se tienen que hacer las cosas y para el bien de los demás y también porque uno tiene que estar con su conciencia tranquila. Uno Es tiene que cierto, estar con... es cierto. Muchas gracias, don Eliseo. Espero Muchísimas gracias, Luis. Un que no fuerte sea la abrazo. última vez que usted Ya esté por debe acá. ser muy tarde en la noche en Australia. Aquí en España son las 4 menos cuarto de la tarde. Un fuerte abrazo. Que Sí. Dios le bendiga, Luis, y siga usted con el buen trabajo que viene haciendo. Muchas Hace gracias, falta, hermano. el pueblo evangélico necesita hombres como usted. Muchas Gracias, gracias, muchas gracias. Que le bendiga. Bueno, ahí tuvimos a don Eliseo Ávila, el presidente actual de CLIE. Le doy las gracias a él por esta entrevista y que por las noticias que nos ha dado, las ediciones que van a venir. Le damos gracias también por este libro. Como él nos dijo, fue un sueño de su padre y se ha hecho realidad hoy y lo recomendamos. Mañana voy a estar haciendo el unboxing para que todos sepan más de este libro. Hubo un poco de confusión. Iba a ser ahora noche el unboxing y mañana lo iba a entrevistar, pero yo creo que la entrevista ha salido bien. Así que ya sabe, para comprar el libro está en las notas del video, tanto para Clio, para Amazon, de lo que usted sea. También está disponible en electrónico, así que también lo puede bajar de la tienda de Clio, del link que usted va a ver. Así que deme un like si usted así lo ve, si te le ha gustado esta entrevista, deme un like, comparte este video, suscríbase a este canal también. Y lo más que le pido es que vaya a comprar este libro y compre los libros de Spurgeon, como lo conté en la entrevista, uno de los primeros libros que yo compré cuando yo trabajé en Estados Unidos, cuando empecé a trabajar, y como yo empecé a trabajar ayudando a mi tía limpiando casas, y me dieron el primer pago, me fui a comprar otro libro que también está el discurso de mis estudiantes y está otro libro que era como rojo con blanco con la cara de Spurgeon. Dos libros me compré y ahí es donde aprendí a cómo modular para predicar la voz. Así que eso fue mucho, mucho, mucho para mí saber cómo hacer todo eso. Así que gracias a Dios por Spurgeon. Gracias a Dios por los siervos que Dios nos ha dado a través para poder servirle a Él. Dios le bendiga y hasta la próxima.